Bien, última hora de programa, 15 minutos pasaron ya de las 11 de la mañana. Nos vamos hacia el sur de nuestro país para charlar una vez más con Luciano Moreno. Luciano es periodista, ya lo hicimos en varias oportunidades. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Claudio, Oscar, te saludamos desde Buenos Aires. ¿Cómo va todo? Hola Claudio, hola Oscar. Muchas gracias por esta oportunidad, nueva oportunidad que me dan de hablar algo tan importante, tan argentino y tan fueguino como son nuestras Islas Malvinas, la Antártida y las islas del Atlántico Sur. ¿Qué está pasando en ese sentido, Luciano? Porque vos estabas haciendo como una advertencia sobre lo que podía pasar en el territorio de Malvinas. Con respecto, en principio, el territorio de Malvinas siempre ha sido un álgido punto geopolítico y hoy en día, producto de cosas que suceden muy distantes a nuestro país, como ser el caso de la guerra de Ucrania, terminan impactando en la cuestión, la causa y la gesta de Malvinas, y en este caso específico, en el territorio mismo, producto de que Rusia, de alguna manera, ante la amenaza que hace Cameron, o en realidad el planteo que hace Cameron de que se podían usar armas británicas para atacar Ucrania o para con Ucrania atacar Rusia, generaron un impacto fuerte en el Kremlin, específicamente en Putin, que no le debe haber gustado mucho esta situación, y le dijo de que si se llegaban a usar armas británicas en Ucrania, Rusia tenía el derecho de poder destruir o atacar bases de ultramar del Reino Unido a lo largo y a lo ancho del mundo. Ahí se encuentra lo que más nos importa a nosotros, que es sobre lo que solemos conversar nosotros, es Malvinas. Claro. Malvinas es una de la OTAN, que teóricamente el que sería el país que tiene ese territorio usurpado es el Reino Unido, así que Malvinas se encontraría dentro de esos lugares donde podría atacar Rusia. Y a esto hay que agregarle, Luciano, supongo yo, corregime en todo caso, el posicionamiento argentino, ¿no? Yo leía, por ejemplo, recién, antes de charlar con vos, un título del diario Clarín de esta hora. Llega un portaaviones de Estados Unidos, ¿cómo es el buque y qué ejercicios hará con la Armada Argentina? Dice, ¿no? Eso habla de un claro posicionamiento también argentino. Bueno, esto también tiene que, obviamente, nosotros primero, para analizar el tema de lo que está pasando con Rusia, lo que está pasando con nuestro alejamiento de lo que es una política exterior equidistante, de los problemas que puedan tener potencias que disputan otra cosa, que no es lo mismo que disputamos nosotros. Nosotros tenemos en este momento la necesidad, en este caso, de recuperar la soberanía, de recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, pero además tenemos la necesidad de llevarnos bien con los países que incluso nos apoyan a nosotros en el ámbito internacional en ese reclamo de recuperación del ejercicio pleno de soberanía, en este caso Rusia y China. A contrapartida de eso, yo no digo de ser ruso ni de ser chino, yo digo de ser argentinos, pero en ese ámbito de ser argentino significa que nosotros tenemos que abogar por nuestros intereses, y uno de los intereses fundamentales que tiene nuestra patria, que están específicamente estipulados en la disposición transitoria primera de la Constitución, es la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas. Y en este caso, por ejemplo, irnos con un portazo vergonzante de los BRICS nos muestra a nosotros de que estamos abordando una política exterior que no tiene nada que ver con la mesura ni con abogar por los intereses nacionales, porque incluso salgamos un poquito de esto que pasó ahora con Rusia, o esto anuncia que hace la portavoz, producto de las declaraciones de Cameron, porque son producto de las declaraciones de Cameron, las declaraciones de la portavoz rusa. Recordemos de que hace muy poco tiempo Rusia decía de que había encontrado, había hallado o publicitaba un resultado de alguna reserva de hidrocarburos en la Antártida. Claro, esto sí. Se vincula. ¿Dónde sale la noticia en principio? La analizó el Parlamento británico y salió en el Telegraph. ¿Pero dónde sale eso? Sale de un cable de BRICS News. Es decir, de donde nosotros nos fuimos. Es decir, si nosotros hubiéramos estado en los BRICS, seguramente antes de que estuviera ese cable, nosotros nos hubieran informado. Y con esto volvemos después a la cuestión geopolítica. No quiero sacarle el lazo con la pata a Rusia de haber hecho la publicitación de este tipo de situación, pero es decir, incluso por geología comparada ya se sabe más o menos el potencial que tiene a la Antártida en relación a los hidrocarburos. Se sabe que hay nódulos polimetálicos, o sea, sabe que hay tierras raras, sabe hace muchos años la situación.
¿Por qué lo larga ahora esa noticia? Eso tiene que ver con lo que estamos hablando nosotros, la cuestión, la efervescencia geopolítica que hay en un lugar distante, que obviamente se irradia hacia un lugar, en este caso la Antártida, en este caso Malvinas, que está vinculado con la Antártida. Yo creo que nosotros lo hablamos alguna vez. Malvinas es el apoyo logístico para la proyección del cáncer británico que quiere hacer metástasis hacia la Antártida. Lo mismo pasa con las Georgias y las Sandwich del Sur. Entonces todo esto está vinculado. Es decir, los poderes mundiales van tomando posiciones, y cuando ven que los conflictos, porque lo que pasa en Ucrania, yo no soy especialista, no quiero hablar, porque a mí no me gusta que hablen de las personas que no son especialistas, de cosas que no se especializan. Pero claramente la guerra de Ucrania, el Occidente la está perdiendo, o por lo menos no está obteniendo los resultados, y obviamente esto también genera una repulsión por parte de los que se sienten agredidos, que en este caso son los rusos, que obviamente van a poner en jaque a esta confederación de países que ha decidido atacar la frontera rusa o colocar armas donde se sabía que no debían colocarlas. Entonces, me parece que este es un problema que se traslada a Malvinas. Recordemos esto que acabamos de decir, que acaba de decir el Kremlin, que en cualquier caso de que si hubiera una sola arma británica que se disparara contra Rusia o en la guerra de Ucrania, podía generar territorios de ultramar, en este caso una colonia como es la que sucede en Malvinas, podían ser atacadas por el Reino Unido. Colonia que, por cierto, está bancada por el Reino Unido y que tiene en sí una de las bases militares más peligrosas sobre la faz de la Tierra. Sí. Que la tenemos enfrente, yo la tengo a 600 kilómetros de acá de Ushuaia, a la base, que está en mi provincia, la base militar de la OTAN. Y esto se vincula también, ¿te acordás que nosotros creo que lo conversamos? No quiero ser fanático de un tema porque ya, no es que me cansé, pero la verdad es que siempre que me hablan del tema del radar. Pero esto se vincula también con el radar. Nosotros habíamos dicho de que uno de los problemas que tenía el radar, más allá de lo que hacía el radar británico puesto en la isla grande de Tierra del Fuego, en la parte indiscutiblemente argentina, no la que usurpa el Reino Unido, sino en Tolwyn, puesta por el gobierno de Alberto Fernández y puesto por el actual gobernador Gustavo Melella, decíamos que uno de los problemas es que en una conflagración de carácter mundial, como la que puede llegar a suceder, si por ejemplo Rusia empieza a bombardear objetivos que son supuestos territorios de ultramar británicos, lo que podría suceder es que ese radar que está puesto en Tolwyn sea bombardeado, porque es el radar que puede detectar los misiles teledirigidos y con cabeza nuclear, que son hipersónicos y que además dan varias vueltas a la Tierra. Ese radar es el que lo detecta. LOELAP tiene, nosotros hablamos, tiene más de 8 radares en el mundo para crear un cerco para evitar estos misiles. Misiles que acaba de decir de que los podía... de hecho, hizo una práctica. Entonces, estamos yendo a un camino muy difícil de sortear con este gobierno, porque lamentablemente no tiene la capacidad de razonar o de ir sobre sus pasos, siempre apuesta el doble. A mí me gusta la gente que apuesta por el doble, es decir, si vos tenés una idea más o menos dentro de todo, pero me parece que en este caso ni siquiera es loable eso, porque nos estamos distanciando de los que nos apoyan en la cuestión Malvinas, pero en principio yéndonos de los BRICS, ni hablar de la cantidad de plata que perdimos por irnos de los BRICS. Y ahora resulta que nos alineamos a una de las partes de manera totalmente incondicional, y eso podría generar también que nosotros entremos en un conflicto grave. Me quedaba pensando sobre lo que decías, Luciano, a ver si logro entenderlo, de esta respuesta de Rusia ante la amenaza británica, ¿no? ¿Es una respuesta que solo tiene que ver con lo bélico o está de fondo lo económico y termina siendo una excusa lo que dijo Inglaterra, digamos? Para mi criterio, todo tiene que ver con geopolítica. La economía, la geopolítica es hoy en día, más que nada, es el posicionamiento que están teniendo los países en relación a la obtención de futuros recursos. Claro. Ese es la verdadero ajedrez geopolítico. Y el alineamiento que está teniendo Argentina, que es demasiado abrupto en nuestra política exterior, excepto casos como la época de Menem, no sé si tanto tampoco, tenemos un alineamiento que obviamente le molesta a la otra parte del mundo, porque vuelvo a repetir, el problema de Rusia, pongamos de que todas estas sean señales hacia Argentina, diciéndole, che, mirá,
nosotros descubrimos, porque podríamos haber dicho que el territorio era territorio antártico argentino. No, dijimos otra cosa. Es decir, te estamos dando una señal clara de que vos estás rompiendo con nosotros y nosotros vamos a empezar a romper de a poco con vos. Es decir, no hubieran amenazado de atacar bases de ultramar. No citó, pero se sabe cuáles son las bases de ultramar. Habló de citar, es decir, nosotros nos estamos alineando y Rusia se está posicionando enfrente a esa situación. Tensa la situación hacia nosotros, producto que nosotros nos alejamos de una posición equidistante de estas situaciones. Uh-huh. Porque si nosotros hubiéramos ingresado a los BRIC y hubiéramos, no sé, seguido los trámites para ingresar a la OCDE, no sé, o por lo menos hubiéramos seguido el comercio con el grado de sujeción que tenemos en los Estados Unidos, pero ingresado en los BRICS, hubiéramos mantenido como una especie de equidistancia o ecuanimidad en este conflicto que tiene tanto la OTAN, en este caso, con el frente oriental. ¿Y alcanzaría, Luciano, con eso o lo ves por lo menos como un paso serio e importante? ¿Qué cosa? ¿Alcanzaría esto que acabas de decir vos? Digo, ¿alcanzaría para evitar un conflicto como el que se está viendo, como el que vos estás de alguna manera preanunciando? Para mi criterio, si uno mantuviera una equidistancia, nosotros podríamos tener otro posicionamiento con respecto a, por ejemplo, abastecer en tiempos de guerra o en tiempos de conflicto, nosotros podríamos abastecer a los dos bandos, empezando por ahí. Ajá. En este caso, empezando por ahí. Y además ni hablar de que nosotros tenemos que cortar con la dependencia del dólar. Y eso es uno de los graves problemas que tenemos. Entonces, me parece que nosotros, lejos de ir hacia una política exterior soberana, estamos haciendo que otros decidan lo que nosotros deberíamos decidir y nos dicten el camino que nosotros deberíamos autodictarnos, que sí. Es la esencia de la soberanía, ¿no? El pueblo es el que elige por sí mismo y por eso es soberano. Y ahora resulta que viene un tipo que se arroga el decir que él es el pueblo y hace alineaciones totalmente espurias y además sobreexaltadas con países que están en conflicto con otros países con los cuales nosotros no tenemos que tener una mala relación. E incluso las deberíamos intensificar, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Me parece a mí que esta... Bueno, Milei se trabaja así, o sos de él, o estás en contra, o sos de Estados Unidos y la supuesta libertad, o estás totalmente en contra, y eso así no, me parece a mí que no va, por lo menos en el mundo. Hoy en día me parece una política estratégica óptima para la República Argentina es saber llevar las relaciones con los dos bandos que hoy se disputan la geopolítica mundial, y no digo entregarle a los dos, sino digo mantenernos equidistantes en nuestro núcleo de soberanía. Eso es lo que yo creo que no está sucediendo. Te vuelvo a repetir, Milei después se terminó diciendo, pero lo de la base militar conjunta con Estados Unidos, después dijo que no, pero esa sobreactuación pesa. Eso pesa en el marco internacional. Ahora, Luciano, mientras Milei coquetea con los Estados Unidos y ahora seguramente viajará al portaaviones ese que va a estar en aguas argentinas, pero no hay puerto acá para que llegue, digamos, a puerto, pero van a hacer maniobras ahí. Mientras todo ese coqueteo existe, Estados Unidos capacita a las fuerzas británicas de Malvinas, o sea, es así, ¿verdad? Bueno, justo lo que conversamos, lo vi el otro día, es cierto, hay supuestamente una milicia en las Islas Malvinas, que es una milicia británica, puesta a los kelpers, es como por ejemplo un perro que le ponen para custodiar el ganado. Bueno, ellos más o menos están ahí para arriar la situación, y donde se capacitan para desastres humanitarios, lo dicen ellos, dice, hubo prácticas de tiro con variedad de armas de distintos polígonos, como ingresar y limpiar edificios con seguridad y efectividad, dice, a la vez carrera de resistencia, bueno, todo lo demás, y dice que los preparaban específicamente para cuestiones humanitarias, para agitaciones, para retener agitaciones, para perseguir prófugos. Es decir, nosotros nos alienamos, a mí sinceramente me llama la atención de que a pesar de todo lo que está cediendo Milei, los gestos de lo que sería Estados Unidos, lejos de atenuar por lo menos la colaboración con quien nos usurpa, es totalmente lo opuesto, es redoblar la apuesta. Y mientras nosotros hacemos este juego nuevamente de seducción
para con el Reino Unido, o con bueno, sí, también con el Reino Unido. El Reino Unido sigue consolidando su colonia y lo hace a través de su socio histórico, Estados Unidos. Estados Unidos, para los que no lo saben, capaz que sí, capaz que estoy diciendo una novedad, fue quien en 1831, con la fragata Lexington, destruyó las Islas Malvinas, los fortines que teníamos nosotros, prendió fuego los polvorines, es decir, los elementos que tenía la colonia argentina o el asentamiento argentino para poder defenderse, fue la fragata Lexington y los destruyó por una cuestión, los foqueros, una cuestión no importa. A los 8 meses cayó el Reino Unido, cayó en ese momento Inglaterra, y usurpó las Malvinas, y de ahí tenemos el problema. Se asociaron para robarnos las Malvinas en 1833, se asociaron para matar a nuestros veteranos y volver a invadirlas en 1832, y se siguen reagrupando y se siguen asociando para hacer cualquier cosa con nuestro territorio, porque ese es el objetivo de ellos. Y por eso mismo capacitan a estos soldados en Carolina del Norte para hacer todas estas cuestiones, y por eso mismo llevan el portaaviones a Argentina, para hacer de que la usurpación británica en Malvinas y la parte argentina, que todavía no está usurpada por el Reino Unido, sean todo una misma colonia. Eso es lo que están buscando. Y la puerta para tener la entrada a la Antártida, que es un reservorio no solamente de hidrocarburos, sino de agua dulce también, que es una de las cuestiones que son preponderantes para el futuro cercano nomás en el mundo. Ellos teniendo esa puertita por ahí van a reclamar un espacio, digamos, que no podrían de otra manera. Es lo mismo que nosotros querramos un pedazo del Polo Norte. Bueno, lo que decía Kissinger, el extinto Kissinger, era de que Argentina y Chile eran una daga clavada sobre la Antártida. Pero es una daga clavada cuya distancia entre la daga y el objeto a clavarse existe tres pasos interoceánicos. El canal de Magallanes, el estrecho de Magallanes, el canal de Beagle y el mar de José o el pasaje de Drake. Son tres pasajes interoceánicos, los únicos en el mundo, que te brindan un paso desde los dos océanos más grandes, que el océano Atlántico y el océano Pacífico. No te lo brinda el Ártico. El Ártico es una cuestión de clima, es decir, si hay mucho frío en el Ártico, se congelan los canales que llevan a pasar de un lado al otro del mar en el Ártico, y no se puede pasar. El canal de Panamá es un canal estrecho, es un canal creado por el hombre que puede ser rápidamente desactivado, y después tenés tres pasajes interoceánicos que están frente a nuestras Islas Malvinas usurpadas por el Reino Unido, que es uno de los principales objetos que tienen, además de la Antártida, poder custodiar ese paso. Te vuelvo a repetir, son tres, no es uno, porque dice, es el paso. No es el paso, son varios pasos entre un océano y otro. Pero los tres están en territorio argentino-chileno. Exacto, los tres, y por eso mismo se genera también la necesidad del Reino Unido y Estados. Bueno, a Chile, lamentablemente, nuestros hermanos chilenos, los gobiernos de los hermanos chilenos, ya han sucumbido de alguna manera mucho más fuerte que nosotros a todas las presiones de Estados Unidos y del Reino Unido, y son, lamentablemente, tienen una visión totalmente sesgada en relación a eso, y han roto la sociedad que podíamos tener en Argentina y Chile, que nos aseguraba a nosotros la posibilidad de tener una penetración latinoamericana sin ningún tipo de conflictos en el territorio antártico. Fíjate si Perdón, Luciano. Bueno, pero fíjate si le pusiéramos peaje, ¿no? Hay casi 200 países en el mundo y hay solo un lugar por lo que pueden pasar de un océano a otro, exceptuando, como dijiste, el canal de Panamá, pero que es moderno pero precario, y fíjate vos lo que sería que todos tuvieran que pagar para poder pasar por nuestro canal, ¿no? Yo lo que creo que hay que ver acá es de a futuro ver cómo hacemos de la Unión Latinoamericana para poder penetrar en la Antártida sin injerencias extracontinentales, en principio extracontinentales y y de una manera antiimperialista. Creo que eso se debería hacer el futuro sobre la Antártida, y deberíamos dejarnos de coquetear de manera tan evidente y tan carnal con potencias que claramente se han mostrado nocivas a nuestros intereses en lo que tiene que ver con la parte sur
de nuestro continente, y sobre todo con las intenciones que tienen con un país que pretende, que es extracontinental como es el Reino Unido, que pretende la parte de la Antártida argentina y la parte de la Antártida chilena. Entonces me parece que tenemos que tener un cierto grado de atención a cómo nos relacionamos nosotros con Sudamérica en relación a la Antártida, para poder frenar el avance del Reino Unido y Estados Unidos, que pretenden todo el territorio antártico argentino. Que quiero decir una cosa, esto no me lo quiero olvidar, te lo pido por favor, mirá. Cuando pasó lo de la Antártida, lo de Rusia, Daniel Filmus salió a decir que lo primero que hay que entender es que en el territorio antártico argentino no es argentino. Esto que acaba de, y lo dijo en página 12, eso lo dijo Filmus en página 12. Yo quiero señalar algo con esto, que esto es gravísimo. Que lo diga un embajador o alguien que haya tenido los cargos que ha tenido Filmus a lo largo de su vida política, es gravísimo a nivel hasta diplomático, que lo diga. Yo he leído muchísimos libros donde se citan declaraciones de este tipo de embajadores o de personas o funcionarios que han desempeñado cargos que, no estando en funciones, dicen este tipo de barbaridades y terminan siendo funcionales al Reino Unido o a la potencia más asquerosa que haya sobre la faz de la Tierra. ¿Por qué digo esto? Porque algunas personas se basan en una mala interpretación, que en este caso yo dudo, que no me resulta raro entender cómo una persona que estuvo no sé cuántos años lucrando siendo secretario de Malvinas y todo lo demás, diga esta cosa. Dice: lo primero que hay que entender, porque estaban refiriendo a Bielorrusia, lo primero que hay que entender es que no se trata de un territorio argentino. Estamos hablando de que según Daniel Filmus, el territorio antártico argentino, es decir, esos 4,5 millones de kilómetros cuadrados que significa el territorio antártico argentino, no son argentinos. Es decir, toda la gesta que hizo, porque eso fue una gesta del mapa bicontinental, él estaba viviendo una mentira. Lo que dice el Tratado Antártico, lo digo, ¿sabes por qué? Disculpen si me tomo un segundito, porque esto hay que decirlo, porque si no, resulta de que algunos piensan de que el territorio antártico argentino es una cuestión aspiracional, y esto no es así. No es que nosotros aspiramos a tener un territorio antártico argentino, no. El territorio antártico argentino es argentino. Lo que sucede es que en el artículo 4 dice lo siguiente: ninguna de las disposiciones del presente tratado se interpretará como renuncia por cualquiera de las partes contratantes a sus derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida que hubiere hecho valer precedentemente. Tampoco se entenderá como una renuncia o menoscabo por cualquiera de las partes contratantes a cualquier fundamento de declaración de soberanía territorial en la Antártida que pudiera tener, ya sea como resultado de sus actividades o de sus... Bueno, no importa. La cuestión es, dice, esos dos puntitos hay que tener en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Resulta que nosotros tenemos un funcionario como Daniel Filmus, que dice que el territorio antártico argentino no es argentino, y después tenés por otro lado una potencia como el Reino Unido que firmó un tratado de Lisboa con toda Europa hablando de los territorios antárticos británicos. Es decir, mientras nosotros nos hacemos más papistas que el Papa, el Reino Unido sí instala que es británico el territorio, y no es británico, es argentino, y nosotros nos autolimitamos en el ejercicio de nuestro derecho a reclamar. Porque no es que estamos reclamando la soberanía, lo que estamos reclamando es que el territorio antártico argentino siga tal cual luego de que fenezca el Tratado Antártico. Pero no es que el territorio antártico argentino no es argentino. Es gravísimo lo que dice esta persona. Luciano, es muy grave. Luciano, por último, viste que como se generó el conflicto, el último conflicto en Medio Oriente, Milei regresó rápido a la Argentina, armó ahí un comité de crisis, pero lo que se vio mucho en redes sociales en ese momento fue que la gente, así haya votado a Milei, no estaba de acuerdo con esa postura, con la postura de Milei. Supongo yo porque el argentino se entiende que salvo por los recursos naturales, en todo lo demás estamos en inferioridad de condiciones en cuanto a un conflicto internacional. Dicho esto, te pregunto, porque a mí me pasa, ¿no ves en Milei vos todas las fichas posibles para una persona de posibilidad de un conflicto internacional? Por lo menos a mí Milei me da esa sensación con las posturas que toma y los discursos que da. Primero, yo creo a nivel bélico puede ser. El tema es que los conflictos internacionales hoy en día no son los conflictos internacionales. Uno no se encuentra en un conflicto internacional porque vengan y te invadan. Sí. Uno se encuentra en conflictos internacionales como por ejemplo estos anuncios que hace Rusia, cuando antes este anuncio seguramente no hubiera existido. Eso es un conflicto internacional. Nosotros nos encontramos, nos está poniendo en una posición
de extrema gravedad. Claro. Con respecto a un montón de cosas, por ejemplo, el hecho de todo lo que ha venido realizando para destruir a las provincias y la unión que se ha generado en las provincias de la Patagonia con un logo de la DAIA, eso después se puede hablar, está generando un problema también, porque vos al generar una atomización del poder en diferentes regiones, también estás haciendo que esas provincias de alguna manera pierdan soberanía, y esa soberanía argentina, y esa no fortaleza que tiene el gobierno nacional, que conflictúa, la aprovechan los países para avanzar sobre sus intereses. Entonces nosotros, es decir, no es que podría hacernos entrar en un conflicto internacional. Milei nos está llevando por el conflicto internacional y nos está metiendo, ya estamos dentro de un conflicto internacional, porque apoyar de tal manera, como dijiste vos, que venga un portaaviones estadounidense, que diga de mandar cosas a Ucrania, que lo traiga Zelensky para asumir, que hable de Israel como habla cuando está haciendo un genocidio Israel, aunque le gusta, al que no le gusta, está haciendo un genocidio Israel, que haga todo ese tipo de situaciones, a mí me parece que ya nos metió en el conflicto internacional. Ahora el tema es que escale. Claro. Escale a que directamente haya un problema más grave, pero la realidad es que nosotros ya estamos en un conflicto internacional y grave. Luciano, gracias como siempre, muy claro, como siempre. Te mandamos un abrazo. Gracias a vos. Chao. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Luciano Moreno, periodista, él de Tierra del Fuego, contándonos un poquito esto que tiene que ver con nuestro gobierno nacional, el posicionamiento internacional y lo que puede pasar, ¿no? Que es realmente grave, lo que escuchabas recién.